porque nos hemos hecho un poco un lío, porque hoy tenemos más móviles, Más espera que está conectando a la gente y demás. se están conectando. Bien. Vale, pues 6. Sí, vale, pues empezamos. Como veis... Bien, perfecto, gracias. Como veis ya no estamos fuera, no va a haber ruido, estamos en el laboratorio de Sales y estamos con Jaime Cortezo, que va a ser nuestro asistente de cámara, porque además luego lo vamos a colgar en YouTube, como prometimos. Así que hoy va a estar todo como bastante más controlado. A ver, contaros cosas. Los directos a partir de ahora van a ser todos los jueves, a no ser que haya algún contratiempo, serán como a esta hora más o menos. Y ya tenemos programados bastantes. Podemos adelantar el siguiente, que es... Probablemente vamos a hablar de formato medio. Claro. Porque mucha gente nos pregunta, es un mundo aparte, es inaccesible completamente desde el digital, salvo que queramos arruinarnos. Entonces vamos a hablar un poco de las posibilidades del formato medio. Con qué cámaras entrar, bueno, qué opciones hay, todo esto y cuál es Vale, esto el próximo jueves. Lo vamos a hacer todos los jueves, pero luego además el directo tiene como más complementos. Los martes vamos a sacar un post. Como en el anterior de compactas, en este post vamos a hacer como un poco un resumen de todo lo que se habla, también para poner todos los nombres y demás, que sé que cuando vamos hablando a veces no da tiempo a cogerlos y eso, y además va a ser un poco más extenso, con más información, que aquí no da tiempo a todo, y contestando a bastantes de las preguntas que vais formulando, porque creemos que es muy interesante también esto. Aparte del post, este también se envía a través de la newsletter, que si no os habéis apuntado, hacedlo a través de la web, porque aparte de la información que vamos generando cada semana, este contenido nuevo, también hay descuentos. Estamos con el mes de octubre con un descuento del 15% en cursos, así que aprovechadlo e inscribiros y así pues podéis disfrutarlos. Y más cosas. Luego los miércoles Jaime está haciendo unos vídeos para su canal de YouTube, que bueno, también os recomiendo que los sigáis porque... mola mucho y tiene muy buena pinta lo que está haciendo y tienen algo de relación con los directos que nosotros vamos a hacer. Nosotros tratamos un tema, en este caso las reflex de iniciación, y él ha hecho toda una reseña y un paseo fotográfico con una de ellas, con la FX3, de la que hoy también hablaremos, y es como un complemento más, ¿no? Como una información extra a todo esto que estamos generando, de algún modo. Vale, entonces es martes post, miércoles Jaime y su canal de YouTube, jueves directo. Y más cosas. Mañana inauguramos, bueno, en realidad celebramos aniversario, 2 años en Lope de Vega, que nos encanta muchísimo este barrio, estamos súper contentos. Y que eso, que a partir de las 7 podéis venir, que tenemos la expo de Mundo Bosque de Cecilia, y va a estar muy bonito realmente, y nada, pues como siempre un poco de fiesta y jarana. Sí, cervezas para todos. Claro, así que venís de 7,9 o así estaremos, más no podemos, pero luego seguimos en algún bar. Y más cosas. Como es nuestro segundo aniversario, queremos celebrar no solo con los que vais a venir, que seguro que lo celebramos y brindamos bien, sino también con los que no podéis venir porque vivís fuera o lo que sea. Así que tenemos un sorteo en Instagram, y está nuestro perfil, y nada, solo tenéis que compartir con los amigos y sorteamos Olympus Mi 1, que sabemos que gusta muchísimo, y bueno, que mola. Y luego los que vengáis aquí, que haremos como un pequeñito sorteo en vivo, ¿no? Para los que vengáis, así que venid. Dicen por aquí que se irán papel también. Bueno, algo habrá. Vais a beber, cenar Sí. no podemos hacer tanto, pero veremos. Algo habrá, para sí, picar. un poco de queso. Picar, pero no penséis en cenar, ¿vale? Vale, digo, luego nos vamos a cenar. Y bueno, poco más. Hoy hablamos de, como hemos dicho, reflex de iniciación. Vamos a tratar un montón de ellas y qué es una reflex de iniciación y por qué elegir unas y no otras. Y creo que con esto yo he terminado. Bueno. ¿Tú estás preparado? Va a seguir Marta retransmitiendo vuestras preguntas y poniendo sí. un poco al día. Esto. Así que... Preguntad todo lo que necesitéis. Igualmente hará un poco de interlocutora también y todo esto, porque hoy, como veis, Ríos me ha dejado abandonado, así que estoy aquí solito. Pero vamos a comentar un poco de todo ello. Así ¿Estamos? que sí, estamos, Vale, vamos os a dejo ello. con él. Genial. Pues chicos, vamos a hablar un poco, chicas, de todo lo que son cámaras reflex de iniciación. Mucha gente sí que nos viene a la tienda para decirnos, bueno, pues qué cámara es mejor para empezar, con cuál puedo iniciarme en el tema analógico, qué reflex cojo, cuál no. Siempre salen como los mismos nombres dentro de todo esto, pero vamos a analizar un poco porque realmente, si es el caso, prácticamente cualquier cámara que tenga ciertas especificaciones nos va a servir. Lo que ocurre es encontrar cuál puede ser. Entonces, el tema este de la reflex de iniciación, creo que hay un punto interesante que es el decir, ¿qué es una reflex de iniciación? Es decir, ¿en qué momento? Bueno, para empezar, ¿qué es una reflex? Creo que todos lo tenemos claro. Es un tipo de cámara que básicamente, por su construcción, esta no tiene película, ¿verdad?
No. Vale. Es que Marta nos ha prestado la suya, que por cierto tiene una correa preciosa de Nikon, no sé si la Es veis. preciosa. Tiene un pajarito verde y la buscó el otro día en eBay y al parecer vale como 100 euros la correa por tema de coleccionismo. Pero bueno, como es Marta se lo puede permitir porque es la despiadada jefa de Sales de Plata. Entonces, una reflex, como sabéis, básicamente lo que tiene es un sistema de cámara en la cual la imagen que vemos se ve a través del objetivo. Perdón, a través del... No, sí, a través del objetivo por medio de un espejo que hay en medio. Este espejo, en el momento en que realizamos la foto, se levanta. Perdón si es muy de perogrullo esto, pero quiero aclararlo bien. Entonces esto, el espejo se levanta, y al levantarse el espejo se puede ver la imagen. A la vez que se levanta el espejo por delante, el obturador por detrás también se abre, permitiendo que pase la luz. Como vemos a través del espejo la imagen que está reflejada en una pantalla de enfoque arriba, lo que encuadramos es exactamente lo mismo que veríamos a la hora de hacer la foto. También veríamos en algún caso el tema de cómo se influye el enfoque y demás. Entonces, la pregunta es, bueno, en una reflex como en cualquier cámara que tenga modo manual, podemos controlar los 3 parámetros básicos, que son la apertura, la velocidad, la sensibilidad, claro, a través del ISO, y el enfoque. Entonces, es genial porque he dicho los 3 parámetros básicos, pero bueno, es que hay uno que es el enfoque que lo tenéis siempre como control. Entonces, ¿qué diferencia esto, que es una Nikon X3, de esto, que es el T90, la T90, que era el tope de gama de Canon en cuando salió en los años a finales de los 80? Que me la ha prestado José y me ha insistido en que no dispare con ella porque tiene un carrete puesto, pero esto tiene una ráfaga que si me pongo a disparar con ella en ráfaga me puedo pulir el carrete en, no sé, en 15 segundos a lo mejor. Entonces, ahí tenemos una historia. Las cámaras profesionales, digamos que iban orientadas, vamos a decir lo que no es una reflex de iniciación. Las cámaras profesionales iban orientadas todas a un público que demandaba una serie de especificaciones muy claras, es decir, que realmente iban a disparar, por ejemplo, en el caso de las cámaras en ráfaga, que necesitaban de disparar con diferentes modos. Pues modos encontramos en cámaras profesionales que disparan en modos de prioridad de apertura, de velocidad. Sin embargo, esto realmente no es tanto como las especificaciones que tienen a un nivel como muy exquisito. Por ejemplo, es muy común encontrarnos en las cámaras reflex normales que las pantallas de enfoque cubren el 92% de la imagen, el 93%. Esto ocurre incluso en las Nikon, en todas prácticamente. En las cámaras destinadas al mercado profesional, en la mayoría de los casos suelen cubrir el 100% de la imagen, es decir, lo que vemos es tal cual al 100%. A la hora de la verdad, entre un 96%, un 93% y un 100%, pues importa poco. De hecho, incluso está bien el tener un poquito de área más que lo que va a salir para luego ayudarnos a cropear, a recortar. En muchos casos pues nos encontramos historias como lo de el tema de la contundencia en el peso, en la construcción, cámaras que son completamente metálicas frente a las alternativas más para un mercado amateur, no tan profesional, que estaban construidas en plástico básicamente. Entonces, no es tanto en cuanto a lo que nos permite hacer, sino en cuanto al abuso que vamos a querer hacer de una cámara. Eso es lo que suele estar en la diferencia entre profesional y de iniciación, digamos. Esta mañana, por ejemplo, bueno, Nikon, por ejemplo, tenía las F2, las F3 como modelos profesionales, la F original, y las alternativas económicas que eran la FM, la FE, que realmente son cámaras que, por ejemplo, prescinden de los prismas intercambiables que tienen las otras, que se le puede colocar un motor de arrastre, pero que no es tan potente como el que tienen los otros modelos. Claro, esas son especificaciones que realmente, y eso es un punto importante, que ocurre siempre en las cámaras profesionales, influyen en el peso y en el precio también. Es decir, las características están ahí, las prestaciones, pero si no las vamos a usar, lo que vamos a tener es una cámara con muchísimo más peso. Y por ejemplo, veis aquí que también José me la ha prestado. Tenemos una Nikon FE, que teóricamente era el modelo más básico, entre comillas, que tiene puesto un 50-1.2, que es la óptica tope de Canon en cuanto a 50 milímetros. Entonces realmente con esto vamos a poder hacer prácticamente las mismas fotos que con cualquier cámara profesional. De hecho, eso es un consejo que se suele dar siempre, es decir, antes que invertir en cámara, invierte en ópticas, porque al final acaba mereciendo la pena y en muchos casos, esto por ejemplo, es una combinación perfecta para hacer fotos.
Ahora de todas formas vamos a hablar un poco de cada modelo y de la situación en cuanto a, vamos, de ellos en cuanto a precio un poco y cómo están. Entonces, tenemos por un lado eso, especificaciones, pero por otro lado esto, en plan tamaño, peso, precio, etc. Entonces, siempre surge la pregunta, bueno, ¿y qué cámara cojo si empezamos? Bueno, yo para empezar, hablamos de reflex, porque las reflex tienen como mucha... se encuentran con facilidad, digamos. Básicamente en cualquier sitio, o sea, nos encontramos en cualquier... dentro de las cámaras que hay, o sea, son las más habituales, digamos. Entonces, dentro de las reflex, que es de lo más común que hay, las elegimos básicamente porque prácticamente sea cual sea la que elijamos, nos va a permitir controlar estos parámetros. O sea, salvo algún caso así un poco aislado, realmente casi todas las reflexes os permiten tener en plan de apertura, controlar la apertura, la velocidad, el enfoque y bueno, si tienen fotómetro, la sensibilidad. Si no lo tienen, pues la aplicación esta de Lightmeter, que es la aplicación esta para el móvil, que realmente funciona muy bien a la hora de... o cualquier aplicación de Lightmeter, suelen dar unas mediciones bastante aceptables dada la tolerancia que tiene la película. Entonces, ¿por qué no coger una telemétrica, por ejemplo? Tipo Leica o cual sea, realmente lo que ocurre es que el enfoque se hace por triangulación con 3 ventanitas que tenemos. Es decir, lo que tenemos es un visor por el cual miramos y otra ventana que al enfocar se va como alineando una imagen fantasma que al estar unida sí que nos permite saber qué es lo que está enfocado. Pero no lo vemos. O sea, no lo vemos enfocado. En una reflex, de hecho, de entrada, lo solemos ver todo desenfocado. Lo solemos ver todo desenfocado y al enfocar la imagen es cuando vemos cómo se pone nítida. En una telemétrica ocurre lo contrario, lo vemos todo enfocado y lo único que vemos es un pequeño cuadradito en el centro que es como una orientación para decirnos qué está enfocado. Es un tipo de cámara, ¿cómo decirlo? Bastante... no es mejor que una reflex, para nada, pero en ciertas condiciones puede ser mejor que una reflex. Básicamente porque al no tener un espejo de por medio, ya habéis visto esto, lo del espejo, a la hora de disparar con una de estas, al tener el espejo, al disparar, tenemos este clac clac. Ahora no se ha notado tanto. Está un poco fastidiada la pobre. Ahora. Eso es como sube y baja. En una telemétrica el único sonido que tenemos es algo así. Es como realmente son bastante silenciosos en comparación. Una velocidad rápida es solamente un clic. Aparte, bueno, se utiliza muchísimo en foto de calle, foto documental, pero básicamente por el hecho de que al ser cámaras que son de este tipo, tan silenciosas, tan compactitas y tal, pues realmente como que se pueden utilizar. Aparte lo que vemos es el enfoque, el encuadre, no vemos todos los límites del visor en negro, sino que lo que vemos es como un marco flotante en el centro de la imagen, con lo cual podemos ver un poco lo que entra y sale de los encuadres. Bueno, todo lo que ellos son cosas maravillosas. Entonces, ¿por qué no coger una telemétrica como cámara de iniciación? Porque el encuadre que controlamos no es preciso, porque no podemos ver realmente el enfoque o desenfoque que estamos haciendo, porque son cámaras que son buenas para lo que son, pero que luego no son tan buenas para otras cosas. O sea, esto destaca sobre todo en fotografía con poca luz, porque al no tener ese clac-clac del espejo podemos mantener velocidades relativamente lentas, tipo 1/8 de segundo, incluso 1/4 o un poco más con un poco de práctica, con cámara en mano, es decir, sujetando la cámara sin problema ninguno y hacer la foto. Lo que ocurre que con una reflex siempre nos va a trepidar por esa subida y bajada del espejo. El problema es que como cámara de aprendizaje son cámaras muy pensadas, sobre todo que cuando más la gente que la suele utilizar para fotografía de reportaje, por el hecho de que son más discretas, más silenciosas, puedes ver lo que entra y sale en el encuadre, esas cosas, pero para el resto de cosas, o sea, nadie por ejemplo haría macro con una de estas porque enfocan solamente a... Leica es de lo que más cerca enfoca a 70 centímetros, algunos objetivos a 60, pero muy poco. Mientras que una reflex normal siempre llega a 45 centímetros, normalmente el 50 milímetros, se le pueden acoplar otros objetivos. Si nos metemos en una telemétrica de objetivos intercambiables, prácticamente tenemos que hablar de un monopolio de Leica. Y estamos hablando de miles de euros, no estamos hablando de comprar una cámara por 150, 160 euros. Podemos comprar alguna de estas de reflex normalitas, de telemétricas normalitas, pero claro, hablamos de una inversión que no va a estar tan rentabilizada. Aparte,
prácticamente ninguna telemétrica de iniciación podemos decir que tenga un fotómetro funcional, digamos. Me traigo por aquí una X-Pan. O sea, esto por ejemplo es otro tipo de telemétrica, pero os lo comento solo como curiosidad, que es que nos ha llegado a la tienda y me encanta. Esas son telemétricas que tienen formato panorámico, que como veis, a la hora de disparar, realmente lo que hacen es coger un área de 2 fotogramas, lo cual es bastante impresionante. Bueno, Hasselblad. Fuji también las fabricaba. Entonces, bueno, eso es otro tipo de telemétrica. Desde luego no es una buena opción para empezar. ¿Y por qué no compactas? Cámaras de las que habíamos hablado la semana pasada. Bueno, si visteis el directo o si queréis mirar el artículo que tenemos en la web, veréis que el gran problema de las compactas es que la mayoría son point and shoots, que son básicamente en plan cámaras para eso, para apuntar y disparar. O sea, para sacar la cámara, quitar el flash si queremos y disparar. Entonces, si estamos hablando de una cámara para aprender, esta cámara puede que nos vaya a ayudar un poco en cuanto a mejorar nuestra... A ver, es bueno tener una compacta siempre en el bolsillo o cerca, aparte de la cámara que tengamos, está bien. Porque no sé quién era el que dijo la frase esta de lo de la mejor cámara es la que está siempre contigo. Pero es verdad, o sea, ¿cuál es la mejor cámara? La que llevas encima. Entonces, una compacta puede funcionaros muy bien de cara, bueno, a trabajar con el tema de la composición y un poco, pues, intentar aprender por dónde queréis tirar en fotografía. Como que cuando llevas una cámara encima, vas mirando fotos y si no vas con ella no estás fijándote tanto en ello. Entonces, puede estar bien para eso, pero realmente si queremos aprender a manejar los parámetros de una cámara con soltura, desde luego no es una buena opción. Incluso compactas que nos permitan hacer esto, como por ejemplo las Rolly 35 y demás, pues siempre tenemos el problema de que realmente son muy lentas y que están pensadas para un usuario un poco con más manejo. Es decir, entrar con una cámara de entrada, que vale que puedes colocar la apertura, la velocidad, pero que no ves cómo afecta ninguno de esos efectos a través del visor y que encima el enfoque lo tenemos que hacer por zonas, porque realmente la cámara no tiene ninguna ayuda de enfoque. Entonces yo quiero hacerle una foto a Jaime ahora mismo que nos está grabando y es como, pues yo creo que está como a 1,80 m, 2 metros aproximadamente. Colocar los parámetros tales como realmente es un tipo de cámara lenta y bueno, que no es correcta no es aconsejable para lo que estamos hablando. Entonces básicamente el cerco se nos reduce pues esto a reflex. ¿Y por qué? Pues eso, porque realmente podemos intercambiar, a poco que nos metamos en cualquier cámara de ellas, siempre podemos intercambiar, casi siempre. Creo que hay muy pocas reflex de óptica fija, la mayoría son de óptica intercambiable. Ya os digo, se fabricaron bastante, son cámaras relativamente sencillas, que es difícil que fallen. Y que luego aparte, pues eso, podemos encontrar a un precio relativamente normal. Es decir, compactas que permitan manejar todos los controles, nos ponemos en una barbaridad de precio. Telemétricas también. Reflex que nos permitan controlar todo desde unos 150 160 euros, hay bastantes. Igualmente, no dejéis que sus condiciones, o sea, si queréis empezar en foto, cualquier cámara que permita controlar los parámetros os va a valer. Lo que necesitamos es que, lo que pasa es que esto, una reflex nos va a venir bien. Entonces, ¿qué reflex podemos coger? A ver, voy a ir diciendo así algunos nombres por aquí, pero vamos. Canon es de lo primero que hemos mencionado. De Canon siempre salen inevitablemente modelos como la... Jope, está esto fino. Vale. Las primeras Canon, las profesionales, las que eran mecánicas, eran las tipo F, ¿vale? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la Canon F1, que era el modelo más profesional, tope de gama, con la posibilidad de intercambiar los prismas, de hacer como diferentes, bueno, cambios por ahí. Ópticas, motores de arrastre, era un sistema completo espectacular. Hay una cámara ahí que me gusta a mí mucho de las Fs, que son las FTB y bueno, la FT. La FTB a mí me encanta, porque el chasis es prácticamente igual que el de la F1, entonces es un chasis de tipo profesional, pero realmente le cambiaron una serie de historias. Por ejemplo, el obturador de la F1, que era el profesional, estaba hecho con una lámina de titanio. El obturador de la FTB está hecho de tela. Las velocidades también creo que bajan, en plan, el máximo es 1 milavo de segundo y no un 2 milavo. Son como una serie de historias que os vais a encontrar por ahí, en plan, que ya os digo que realmente es lo que decíamos, que hacen prácticamente lo mismo, solo que una está dirigida a un público profesional que necesita abusar de su cámara muchísimo en su día, disparando en ráfaga, gastando un montón de carretes al día, y la otra pues no tanto. Entonces nos van a durar igual. Tienen fotómetro, van con una pila de 1,35 voltios de las de mercurio antiguas, que ahora son las alcalinas.
Y bueno, aguanta muy bien. Luego, después de esto, que fue en los años 70, Canon dejó de hacer las cámaras mecánicas que teníamos que colocar manualmente la apertura y la velocidad para empezar a fabricar la serie A, que ya eran las electrónicas. Entonces, en la A, el tope era la A1, que era disparada en prioridad de apertura, prioridad de velocidad, incluso modo program. Hay como diferentes modos en cuanto a ella. Y hay una que siempre sale, ¿vale? Que es la AE1, que por alguna razón es una cámara que está ganando muchísima popularidad, pero que a mí personalmente no me gusta demasiado. ¿Por qué? Porque básicamente es una cámara que a poco que miréis su ergonomía, os daréis cuenta de que está pensada para ser disparada en prioridad de velocidad. Y prioridad de velocidad es el modo en el cual la apertura está siempre en... La cámara decide la apertura y nosotros colocando la velocidad, según la velocidad que coloquemos, es cuando la cámara decide la apertura. Bien, ¿por qué esto no es tan bueno? Porque realmente, a poco que empecéis a estudiar foto, en plan, ya veréis que la velocidad la utilizas en contados casos. Salvo algún tipo de fotografía muy concreta de acción, la prioridad de la velocidad prácticamente nunca se utiliza. Porque la gracia es, vais a tratar de mantener siempre una velocidad que podáis usar sin poner la cámara en un trípode. Entonces, va a ser una velocidad por encima de 30, de 60, de 15, según el manejo que tengáis, pero realmente lo que os interesa sobre todo es la apertura, porque la velocidad solamente influye en si la foto va a salir movida o no, o si los elementos de la foto van a salir movidos o no, es decir, si a vosotros os va a mover la cámara, o si va a aparecer movido alguien que esté corriendo delante vuestro, o un coche, o va a salir el típico efecto en plan de pegando un salto en el aire y que se quede en plan congelada la imagen. Entonces, hay como esa serie de opciones por ahí. Pero realmente lo que nos importa sobre todo es la apertura. ¿Por qué? Porque la apertura influye tanto en la cantidad de luz que va entrando en la cámara como en el área enfocada que va a haber. Y sí que nos interesa el hacer desenfoques selectivos, saber qué va a estar enfocado, qué no, etc. Esa es la parte que realmente nos interesa. Y claro, tener una cámara que dispara en prioridad de apertura, pues bueno, en prioridad de velocidad, perdón, pues bueno, lo bueno es que dentro del visor, al cambiar las velocidades, nos va a decir en qué modo está disparando, o sea, a qué apertura está disparando. Pero bueno, que realmente no es tan cómodo, digamos, como disparar directamente en prioridad de apertura. Igualmente, es una cámara muy capaz, se siguen encontrando, lo malo es que un poco como ha ocurrido con las Olympus Miu 2, han subido bastante de precio para lo que son. Hay una que a mí me parece espectacular y que irónicamente no se vendió en Japón, sino que era solamente para el mercado externo, para mercados en desarrollo, que fue, en vez de la AE1, la AV1, ¿vale? La AT1 evitadla, porque esa es solamente... Bueno, no recuerdo ahora mismo cómo era, tendría que revisarla. Pero era como otra versión que era para disparar con ella en sí, dispara en prioridad de apertura, la AT1, pero no nos deja colocar manualmente la velocidad, nos dice dentro del visor. Le ocurre un poco lo mismo que a la Nikon EM. Luego, la AV1 no dispara en prioridad de velocidad, sino solo en modo manual. Requiere de una pila para operar, pero dispara en modo manual. Y el fotómetro es prácticamente el mismo que el de la FTB, que es lo que os he dicho antes, que era esta que era como... El AV1 tiene un fotómetro con una aguja que sube y otra que baja, según la apertura y la velocidad. Y es súper cómoda a nivel ergonómico porque vamos moviendo aquí y aquí. Y vamos cambiando todos los valores, colocándolo en el centro y es perfecta para aprender. Además, como se hizo solamente para mercados externos a Japón, siempre la miraron de menos, o sea, es una cámara que la gente tiende a mirar por encima del hombro y que es muy buena en cuanto a manejo, construcción y demás. Hay una característica, por cierto, que hay a quien la usa y quien no, que es la previsualización de la profundidad de campo. Yo creo que es bastante importante, ¿vale? Porque hay una historia que es que cuando hacemos una foto... Voy a coger Nikon para que veamos esto. Cuando hacemos una foto, la cámara... Esto no tendrá carrete, ¿no? A ver. Dijo que había una con carrete. Sí, la T90. Vale. Cuando disparamos con la cámara en prioridad en cualquier modo, en una reflex, siempre estamos disparando con ella viendo lo más nítido que está en la máxima apertura posible. Es decir, al apretar el disparador, en una reflex ocurren tres cosas. Por un lado, el espejo se levanta. Por otro lado, se abre el obturador. Al levantarse el espejo, no vemos lo que está pasando en ese momento. Eso es una ventaja que tienen las telemétricas. Pero, al levantarse el espejo, deja que pase la luz. Deja que pase la luz al obturador, el cual se abre
para de esa forma dejar que entre la luz el tiempo que queramos. Pero por otro lado hay otra cosa que ocurre. El objetivo este, por ejemplo, que es un 1.2, ahora está a 1.2. Pero si yo disparo con él a 1.2, no ocurre nada, solamente ocurre esto. Si disparo con él a 16, no sé si lo veis, que se abre y cierra la apertura, el diafragma. Vale. Vale, básicamente se abre y cierra el diafragma. Al ocurrir esto, con la apertura, lo que está haciendo la cámara es cerrarlo a esa apertura. Pero el enfoque que nosotros estamos viendo es el que veríamos al disparar a 1.2, no a 16, que es el valor que tenemos puesto. La previsualización de la profundidad de campo, en este caso es esta palanquita, que al darle lo que hace es cerrar el objetivo sin realizar la foto. Claro, esto a un nivel práctico. Yo, por ejemplo, lo que estoy viendo ahora mismo es a 1.2 estoy enfocando el móvil que me está grabando y veo a Jaime desenfocado y el fondo también. Pero si lo cierro a F16, veo que si disparara con esta apertura, lo que tendría es a Jaime perfectamente enfocado detrás y el fondo bastante enfocado. Entonces, esto me permite controlar el fondo de la imagen y enterarme de cómo va a ser el resultado final. No en cuanto a la oscuridad que va a tener, porque siempre va a parecer que es más oscuro el visor, pero en cuanto al área enfocada. Y esto sí es importante a la hora de estar aprendiendo. Entonces, por ejemplo, hay muchas cámaras de iniciación que prescinden de esto. Yo creo que es una prestación bastante buena y que realmente es muy útil que esté ahí. De Nikon, por ejemplo, de cámaras, hemos mencionado antes Canon. Canon tuvo el... Bueno, siempre pienso que realmente no fue un patinazo, sino que quisieron trabajar en prioridad de velocidad porque Nikon ya ofrecía prioridad de apertura. Nikon lleva ofreciendo prioridad de apertura. Los modelos profesionales de Nikon, por cierto, son la F2, la F3, F4, la F original, las que tienen un solo número, digamos. Con Olympus pasa igual. Nikon, los modelos son así normales. Nikormate era como su gama más básica, entre comillas, pero es muy buena. Pero luego, aparte de esto, tenemos la Nikon FM, FM2, FE, FE2 y bueno, ya la FM3A, que no es de iniciación porque por el precio es de coleccionismo prácticamente. La FE dispara en prioridad de apertura. Uy. Jeje. La FE dispara en... Se me ha caído la pluma, ¿de dónde? En fin. La FE dispara en prioridad de apertura o en modo manual, ¿vale? Es una opción muy buena para empezar, pero hablamos de una cámara que también sube un poco de precio. Si queréis algo un poco más económico, aunque prescinde de la prioridad de la previsualización de la profundidad de campo, tenemos la Nikon FG o la FG20. La EM, que era el modelo anterior, que era como... Digamos que la escala sería FG, FE, F2, F3. O sea, en cuanto a cámaras que permitan esto, ¿vale? Las FG20 y estas sí que no tienen previsualización de profundidad de campo, pero funcionan muy bien igualmente. Aguantan bastante bien. Te preguntan por Minolta. Ah, No Minolta. sé si hablarás de ellas. Sí, voy a mencionarlo. Bueno, si queréis lo comentamos ya. Minolta básicamente tienen como la primera gama que fueron cámaras Bueno, Minolta, a ver, tuvo cámaras que podían estar casi en el punto de ser profesionales, como la X700, en cuanto a especificaciones, pero el problema es que Minolta en cuanto a la construcción, a ver, no es por menospreciarlas, es un poco como ocurrió con Konica. Son cámaras que son muy buenas, pero cuando las comparas con otras no son tan fiables. Sobre todo la electrónica de las Minolta tiende a fallar bastante. Tenemos una X300 ahora en el taller que está frita completamente. Y la X700 es muy buena, un poco como la A1, que permite una serie de especificaciones. Si tenéis una... A ver, esto lo dejo claro. O sea, si tenéis una cámara, insisto, que permita controlar la apertura, velocidad, enfoque y sensibilidad y si tiene fotómetro, tenéis una cámara perfecta para aprender. O sea, no le digáis nunca que no a una. Pero igualmente, a mí personalmente no me gustan mucho por eso, porque he visto muchas que la electrónica ha fallado bastante. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos ahí? Bueno, pregunta también por Pentax, pero sé que vas Sí, a hablar Pentax de voy a hablar de ellas, ellos ahora mismo. por eso. Venga, va, pues seguimos con Pentax. Justo vamos a hablar de las que no tengo aquí, ¿vale? Pentax siempre estuvo... A ver, las Spotmatic, el problema que tienen es la batería siempre, en cuanto a la pila que utilizan, pero tienen la montura M42 que es bastante útil. Estamos rodando en el labo y de repente se ha cerrado la puerta. No sabemos qué ocurre, esperemos que no sea como el proyecto de la bruja de Blair. Y ahora se oyen ruidos fuera. Bueno, igual nos quedamos encerrados los tres aquí para siempre. Tenemos que hacer un directo tras otro para contarnos esa historia. Perdón. Vale, Pentax. La K1000 es uno de los modelos de cámara más copiados de la historia. Además, era una cámara súper básica,
que empezó a hacerse en el 77 y creo que se paró en el 2001. Hay modelos fabricados en Japón, modelos fabricados en China. Además se notan al peso la diferencia, es flipante cuando uno lo ve. Pero son cámaras que además estaban pensadas desde el primer momento para estudiantes. Son duraderas completamente, son súper básicas en especificaciones, en plan velocidades de 1.000 a 1 segundo más B, objetivo con montura Pentax K de bayoneta. Son una opción muy buena. Problema, igual que con la Canon AE1, como era la cámara que nuestros padres habían tenido, en plan los precios han subido un montonazo. Como alternativas, la MX era el modelo más profesional de Pentax y de las más pequeñas, esa cámara es increíble en tamaño, hasta que llegó la ME, que era como, bueno, la ME era igual pero en electrónico. La LX fue el modelo más profesional de Pentax, con con visores intercambiables. Eso es una prestación que si encontráis cualquier cámara con visor intercambiable, casi seguro que va a ser el tope de gama, la profesional. Las P30 salen muy bien, o sea, realmente hay como una serie de cámaras que podéis empezar con ellas. La P30 a mí me gusta mucho porque el cuerpo es plástico, lo cual en teoría no es bueno si se dan un golpe, pero bueno, tratad de no darles golpes. Pero si lo hacéis así, realmente es una cámara que dispara en prioridad de apertura, en modo manual, que tiene previsualización de la profundidad de campo, que el fotómetro es súper moderno porque es una cámara ya de los 80, con LEDs, funciona muy bien. Entonces, la P30 está muy desdeñada, además que está diseñada por la gente que prefiere gastarse más dinero en una MX o en una LX porque tienen como más esencia mecánica, pero a la hora de la verdad funcionan genial. Por cierto, estaba antes hablando de Nikon y no os he comentado, pero esto, o las Canon EOS, que Marta tiene una, aunque nunca lo admitirá, funcionan muy bien en cuanto a la historia de que realmente si tenéis ya una Nikon digital o una Canon digital y objetivos de estos, o no tenéis objetivos de estos, pero bueno, que estos valen 2 duros los zooms estos, merece mucho la pena para empezar. Son cámaras que, como veis, ya tienen el dial de modos PASM, PASM, program, manual, apertura o velocidad, que la montura de Canon EOS y de Nikon de estos son la misma, entonces realmente podemos coger, para no gastarnos una pasta y decir, vale, tengo ya mi Nikon digital o mi Canon digital, si tenéis un objetivo que sea para full frame y no para APS, podéis ir a por una cámara de estas que salen por revisadas y funcionando bien alrededor de 100 euros, incluso un poco menos a veces, y que realmente nos van a dejar en plan trabajar como si fuese una digital, pero con película detrás. Es una opción bastante buena realmente. Preguntan si la P30 es la que no tiene selector de ISO. No, creo que sí tiene ¿Sí? selector de ISO, estoy bastante seguro. Vale. O puede que no, es verdad. Puede que no tenga selector de ISO, en cuyo caso sería con código de X. Es que hay muchas cámaras, lo siento chicos, no puedo enterarme de Pero todo. casi de todas. Pero lo intento. A ver, pero es muy buena cámara igualmente y el selector de ISO es importante hasta cierto punto. De hecho hay tutoriales en internet, hacemos un día si queréis uno, para hackear el código de X de los carretes y esas cosas. Con lo cual podéis empezar a sobreexponer con un Olympus Mi 1. Bueno, ¿qué más cámaras nos faltan? Hemos visto Canon, Nikon, Pentax, hemos mencionado, Minolta ha salido. Konica podéis buscar las Autoreflex T, o sea la T3, la T2, lo que pasa es que suele fallar el fotómetro también en estas, pero es una cámara muy buena y también muy capaz en cuanto a resultados. También, por ejemplo, bueno, a ver, podéis buscar nombres, es que ya no son de iniciación solo por los precios, o sea, hay algo que yo creo que tiene que ser básico en una reflex de iniciación, que es que no sea cara para que todo el mundo, o la mayoría de la gente me la puedes decir, vale, pues me compro una, que no sea una desgracia si se me rompe o si la trato mal, o porque es para empezar, o sea, es para ir jugando con ella. Entonces realmente, por ejemplo, nombres como Contax, con las Contax RTS, Leica con las Leica Flex o las Leica R, pues ya las dejo descartadas completamente. Que aún así, bueno, son súper capaces. También, por ejemplo, de Canon podéis tirar. El problema de Canon de la serie T, esta es la T90, que es la tope de gama, pero que se encuentran por unos 200 euros o algo así. Entonces tampoco es tan abusivo el precio. El tema de estas, de las T90, es que la T90 sí que nos permite controlar todo, pero los modelos anteriores, la T50 y la T70, aparte de que estéticamente son, bueno, curiosas, digamos que realmente no están tan pensadas para trabajar con ellas en modo manual. Hay una opción que yo siempre tiro por ella, vamos, que me gusta mucho recomendar en cuanto a el voto que damos siempre, Marta y yo, suele ser tirar a por Yashica. Yashica es una marca que la conocemos por las Yashica T3, T4, las hemos mencionado como reflex de gama super alta. También Yashica fabricó las, ¿cómo se llama?
la serie en plan la 124G, la 124, que eran de tipo TLR. O sea, es una cámara que ha estado muy presente en la historia de la fotografía. Telemétricas, vamos, las Yashica Electro 35, o sea, tienen como un bagaje bastante gordo. Vale, Yashica tiene un modelo de cámara, que es esta, que es la FX3, ¿vale? Yashica empezó una colaboración ya en los años... bueno, este es el modelo concreto que le encanta a Marta, de hecho ya habéis visto antes su correa de Nikon de 100 euros. Entonces ella os va a hablar un poco de qué le gusta de ella y yo luego lo voy a concretar. Pero os comento un poco de historia porque a mí es lo que me parece increíble. En los años 70, Yashica, de hecho esta ha venido a la tienda y probablemente se quede conmigo porque me parece flipante. ¿Cómo decirlo? Zeiss no permitiría que se le pusiera su nombre a cualquier historia, ¿vale? O sea, no es que sean ópticas malas. Están hechas en Japón. Hablamos de Japón como si fuese un país tercermundista en ese caso, ¿sabes? O sea, realmente no son mejores por estar hechas en Alemania o en otro sitio. Y tienen el nombre de Zeiss. Igual que Leica, es como Leica no le va a poner su nombre a cualquier historia. Entonces, aquí pasa algo parecido en cuanto a esto. Tenemos una cámara Yashica que son relativamente económicas, con una pedazo de óptica, que esto realmente los resultados son muy buenos. Os estoy diciendo antes que una reflex de iniciación tiene que ser barata. La óptica vale muchísimo más que el cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Que podéis compraros un kit que sea básicamente... Mira, nos ha preguntado una chica que ya tiene la F1 y que le es muy complicado enfocar, pero es que la F1 no salía dentro de este mismo... ¿La Canon F1? No, la Yashica FX1 supongo que será. Claro, Sí, es que FX1. a partir de la FX2 es cuando empiezan a ponerse interesantes las cosas. La FX1 es un poco más básica. De hecho, tú tienes una FX2 también. Dos, sí. Marta tiene dos, Yashica FX2 y una FX3. No, solo una FX2. Vale, perdón, una Yashica FX2 y una FX3. Lo que digo es que podéis comprar algo como esto, que es relativamente económico, con la lente de Yashica, y si realmente os mola la cámara, porque además esta tiene construcción metálica, las velocidades, tiene dentro del visor en el modelo FR indicación de la velocidad y de la apertura, podemos controlar el enfoque, la pantalla de enfoque es bastante nítida. Si os gusta de verdad, podéis luego, la selección de ISO está por aquí arriba, si os gusta de verdad podéis coger y decir, vale, pues voy a invertir en las ópticas de Zeiss, que ya realmente nos permite tener una cámara como un paso más allá. Esta también tiene previsualización de la profundidad de campo, ¿veis? Ahí que se cierra. Entonces, bueno, hay como diferentes opciones. Temporizador, pues tiene una serie de especificaciones que son muy buenas. Y lo mismo os digo la FR porque a mí personalmente me gusta mucho. Luego dicen también la FR2 que permite también disparar con ella creo que tenía modo de prioridad a la apertura también. De las FX, que era como la gama más básica, entre comillas, la gracia es que la FX son mecánicas completamente. Entonces estas cámaras, pues eso, tenemos velocidades mecánicas. Esto es un problema muy común que tienen las FX3. No sé si veis que es que al disparar avanza inmediatamente. El problema es que como suelen ser, es un problema relativamente caro de reparar y lo cual hace que no salga rentable porque porque la cámara es relativamente básica. Básica en el sentido de que lo que nos permite controlar es la apertura a través del objetivo. Quiero hacer esto. ¿Veis? O sea, tenemos esto con esto, mola mucho. Entonces, Carl Zeiss con Yashica. Entonces lo que tenemos es una cámara relativamente básica que nos permite controlar la apertura, que nos permite controlar la velocidad arriba y ya está. Tiene temporizador y el ISO el ISO del carrete lo colocamos aquí en el propio dial de velocidades. Entonces, otro defecto que tiene, por cierto, es la piel. No sé si lo veis, pero es un poco asquerosa. A mí no me ha pasado, ¿eh? Porque es la Super 2000 la tuya. Ah, vale. Mira, te preguntan si recomendarías la Yashica IR99. IR99. Uf, tendría que mirar... ¿Cuál? YR. YR99. Tendría que mirar el modelo, lo siento. Vale. Pero vamos, Si quieres saber. es cuestión de Yo buscarla. tengo otra FX3 y está igual de pelado. ¿Sí? Vale, aquí hay como... Todo el mundo tiene un FX3 y todas están peladísimas. El modelo superior de la FX3, por cierto, que es el que luego os va a hablar Marta de ella, es esta, que es la Super 2000. La Super 2000 lo que pasa es que llegaba ya a 2000 de velocidad, le añaden un pequeño grip aquí y resuelven el tema de la piel. En este ya no se descascarilla. También es verdad que parece un poco más de plástico que la otra, pero da igual, o sea, sencillamente merece la pena el usarla. También hablamos mucho del plástico como un problema. Hoy en día todo está hecho de plástico. O sea, esto fue un drama desgraciadamente, vale. Pero esto fue un drama en los 70 porque era como, oh, ¿cómo vas a ponerle plástico a una cámara? Hoy en día, yo os digo, todo está... Fue el mismo drama más o menos que el de, oh, pero ¿cómo va a tener que utilizar pilas una cámara?
Pues hoy en día todo utiliza pilas, los relojes, los móviles, y no por eso dejamos de utilizarlos. Es decir, una cámara no es más profesional ni menos por tener que utilizar una pila o no, ¿vale? Eso quiero dejarlo ya claro ahí. De hecho, la F3 de Nikon, que era como el modelo profesional, fue de las primeras cámaras que se atrevió abiertamente a decir, no, utilizo pilas, porque con pilas, entre otras cosas, puedes tener prioridad de apertura, que con una cámara que no tenga pilas, perdón, que no utilice pilas, que sea mecánica, es prácticamente imposible tener este modo. Prioridad de velocidad, sí, de apertura casi imposible. Entonces, No encuentro la IR, ¿eh? seguro que es IR, seguro que no es una FR, pero que se le ha borrado un poco el este. Y 99 tampoco encuentro ninguna Es IR. que no me suena tampoco a mí el modelo, pero bueno. Dile Google que nos dice mande que una no. foto si puede. Vale. Vale. Díselo tú, que se la Por acaba. favor, mándanos una foto de la IR99. ¿Qué más iba a contar yo? Ah, bueno, luego hay otra opción que no quiero olvidar, que de hecho fue de las primeras cámaras que yo tuve y de las primeras que vendí también, que es práctica. Prácticamente cualquier cámara, prácticamente, lo siento, prácticamente cualquier cámara fabricada en la DDR, en la República Democrática Alemana, suele dar resultados buenos. Problema, que son súper vastas en construcción. De hecho, oís esto como suena. El gran problema de esas cámaras de montura M42... ¡Buah! La montura M42 es lo más cercano que ha habido a una montura universal. La utilizaba Práctica, la utilizaba Pentax en las primeras, en las Asahi, Fuji también estuvo utilizándolo. Es una montura prácticamente universal. Hay lentes fabricadas, yo os digo, por Fuji, por Pentax, por el Carl Zeiss Jena de la DDR, de la República Democrática Alemana. La historia es... Alemania del Este. La historia es que esto lo montamos. El problema es que esas cámaras solo miden el fotómetro al apretar este botón. Con lo cual, esto se llama stop-down metering, en plan que solamente mide con la apertura cerrada. Lo cual es un engorro. Como no tiene esa conexión, a la hora de estar viéndolo es como... ¡Uah! Es casi imposible hacerlo con comodidad. Pero si tenéis una por casa, son auténticos tanques. Están fabricados de una manera tan vasta, digamos, con todo el cariño en el concepto de vasto. Fijaos, por ejemplo, el arrastre del carrete que va con clips, básicamente, con alambre. Pero están hechas de una forma tan así que realmente es casi imposible encontrar una que esté rota. Son cámaras muy buenas y muy capaces, ya os digo. Por cierto, Práctica en los 90 hizo otras que fueron las B200 y la serie B, BCE1, BCA, que realmente son cámaras que utilizan ya montura de bayoneta. Y lo bueno que tienen es que son modernas, entre comillas, son de los 90. Lo malo es que suelen tener fallos en cuanto a la producción y demás, pero bueno, funcionan bastante bien. Y otra marca que no quiero olvidar es Cosina. Cosina, si investigáis un poco, veréis que es uno de esos nombres que son como los Illuminati, ¿no? En plan, que están como detrás de todos los grandes hechos de la historia. En plan, realmente Cosina es una marca diminuta que siempre ha hecho segundas cámaras para otros. Por ejemplo, sus cámaras son la Cosina CT1, la Cosina... Bueno, buscad modelos de ellas. Todas emplean, casi todas, la misma montura que la bayoneta Pentax K. Lo cual es igual que lo que os digo con Yashica, es una opción muy buena para encontrar cámaras baratas, que a poco que les coloquéis una óptica de Pentax puede funcionar. Aparte hay multitud de cámaras que fueron fabricadas por Cosina, pues digo la Nikon FM10, la Olympus OM2000, todo cámaras un poco de segunda, entre comillas, pero que realmente funcionan muy bien. Incluso recuperaron en los 90 el nombre de Exacta, que es un nombre mítico de la fotografía de los años 30-40. Si habéis visto la peli La ventana indiscreta, utiliza un Exacta. Bueno, pues la historia es que ellos cogieron y recuperaron el nombre así, tranquilamente, para una cámara de plástico que utilizaba montura bayoneta Pentax K y que lo único que tenía de Exacta era el nombre en la cámara y en el objetivo. Pero que es una cámara muy buena igualmente en cuanto a resultados. Investigadlo un poco. Si investigáis un poco más, ya os digo, llegaréis a cosas increíbles, como que Cosina estaba detrás de la producción de las Voigtlander de las Besa, y que Zeiss, ahora mismo, el nombre de Zeiss es propiedad de Cosina. Entonces hay como una serie de datos por ahí que es como wow. Pero bueno, nuestro voto, insisto, si tenemos que elegir una, va para Yashica en cuanto al funcionamiento que tienen y demás, que nos gusta bastante. ¿A ti por qué te gusta, Marta? ¿Sí? Háblanos, tranquilamente. Vale, paso entonces. Se te da mejor a ti. Bueno, Te estarán hartos de mí. yo estaba pensando... Hoy mientras... No, pero no te vayas, no te No. vayas. Mientras venía en el bus al trabajo hoy, estaba pensando, ¿y por qué mi reflex
mi cámara de iniciación realmente a la fotografía fue la Yashica FX3 y no otras porque yo ya estaba disparando con otra, yo ya tenía otras cámaras de carrete, pero sin embargo fue con esta con la que le empecé a coger el gusto a disparar y a llevarla a todas partes. Entonces yo ya tenía una Canonet. ¿Sí? Sí. Tenía una Canonet, tenía una compacta y tenía la FX2 antes que esta. Pero casi la De hecho, FX2 lo usaba. yo le recomendaba que usara la FX2, por la que la FX2 es con un chasis Es completamente metálica. metálico. Claro, pero aquí viene uno de los pros de esta, que es que no pesa nada y es mucho más pequeña. Yo la verdad, igual es que estoy débil, pero a mí las cámaras me pesan. Y llevarla, yo suelo hacer fotos cuando voy al campo. Entonces llevarla todo el día así cargada, que pese 1,5 kilos, para mí al final acaba siendo una tortura, porque vas con la mochila, con esto, caminando, tienes un nudo aquí en el hombro y te está haciendo fastidiado. Esto no pesa nada. ¿Cuánto puede pesar esto? ¿400 gramos? Sí, no llega al kilo ni de coña. Pues no llega ni a una hamburguesa, o sea, es que es perfecta. Vale, eso es uno de los pros, que es súper, súper ligera. Vale que está hecha de plástico, pero es súper resistente. Yo Está le doy mellado mucho el trote, objetivo. le doy mucho trote. Y soy muy descuidada, nunca llevo tapas, la meto en el maletero de los coches y que va dándose golpes. Y aún así solo se ha hecho melladurita, súper pequeña. O sea, en realidad está perfecta, no tiene ningún tipo de problema. Más pros que el 100%, es súper sencilla. Mucha gente viene preguntando por la E1 y todas estas. Ujú. A mí me resultan complicadas. No lo sé. Ese tipo de automatismos yo acabo perdida. A mí esto me parece muchísimo más fácil. Es que lo que ha dicho Cristóbal, ¿no? Tienes apertura, velocidad, ISO, enfoque. ¿Necesitas más? Yo no necesito más. Bueno, si vas a fotografiar los Juegos Olímpicos, sí, claro. Vale, evidente, pero son de iniciación. Y que el exposímetro es más menos y bien. Y se acabó. Sí, Claro, es cierto. sí, es que es súper, súper sencillo. Los posímetros son unos LEDs rojo y verde. Que además funciona bastante bien con poca luz. Sí, o sea, y se ven bien. e incluso puedes subexponer o sobreexponer, que no es como muchas cámaras que tienen esa prioridad que te limita un poco. Mm. A mí me gusta sobreexponer y con esto puedes. Es verde y rojo, vale, es muy simple, pero varías y ya está. Y además el ISO. El ISO también mola porque va de 25 a 3000... Me lo he apuntado. 200. Sí, es que no sabía si era 1600 o 3200. Va de 25 a 3200. Yo que no esfuerzo carretes a cosas locas, más que suficiente. O sea, que está fenomenal. Más pros que tiene buenas ópticas y que son súper baratas. Sí, son súper O sea- baratas. Las ópticas de Yashica nadie las quiere. por Pues son alguna muy razón. buenas. Y son muy buenas. Y Pero son por muy otro lado- luminosos todos. Pero los por otro lado, objetivos. y esto cito a Cartier-Bresson, la nitidez es un concepto burgués. O sea, realmente. La Yo no nitidez- noto pérdida de nitidez comparado con otras marcas. Bueno, vale, igual me vas a Leica, te digo, pues igual sí. Sí, Pero pero necesitas realmente ver todos los No, pelos yo del no. gato para hacer yo buenas no, me fotos. gusta no verlos. y otro pro es que fue heredada. Sé que es triste, pero es verdad. Me salió gratis, entonces no la voy a tirar. Me parece buena cámara. Me parece útil, práctica. Se puede llevar todo el rato encima. Es discreta porque es negra. También la hicieron en cromado, por cierto. Sí, pero es rarísima de encontrar. Y es de los años 80 como yo. O sea que, no sé, yo le veo todo pros y desde luego es mi cámara número 1. Aunque igual tengo más aprecio a otras o más valor sentimental o tal. O bueno, joder, pues tienes diferentes cámaras para según qué fotos hagas. Pero desde luego para el día a día, para el todoterreno, Yashica. ¿Ya? ¿Cómo es Yashica? ¿Así? No En griego. sé. Vale. Pues Eso. nada, chicos, chicas. ¿Tienes que comentar algo más? Yo por mí estoy... Esta vez creo que no he dicho tantos nombres como la otra vez, No. que era un poco apabullante. Pero que estoy despidiéndome, ven aquí a Ay, despedirte. no, pero mira, preguntan por el precio y Bayonetta. No, le No. comentaba que calidad-precio, Ah, sí. con Yashica es como lo mejor. Sí, calidad-precio Yashica. Mira, calidad-precio de lo peor es Nikon. Pero porque como se pueden adaptar con tanta facilidad a cualquier digital, por el tipo de bayoneta que tienen, yo si tengo que elegir entre Nikon y Canon, me voy a Canon. Pero me voy a Canon porque las ópticas, que son similares en cuanto a calidad, o sea, ya lo hemos dicho, o sea, realmente no voy a hacer en esto hincapié, pero básicamente la nitidez es algo que podemos tratar de buscarla continuamente y al final volvernos locos y demás. O sea, lo importante es hacer buenas fotos y no fotos nítidas. Que no estoy diciendo con esto que no hagáis fotos técnicamente correctas, pero lo que estoy diciendo, si queréis, si no queréis no lo hagáis, claro, pero lo que digo es que una buena foto no lo define la óptica que se ha hecho ni la cámara. De hecho, por cierto, ahora está la expo de Luigi Ghirri en el Reina Sofía, que tengo unas ganas enormes de ir a verla, y Luigi Ghirri
el primer libro que leímos, que está por aquí, el de Kodachrome, lo tengo por aquí, es que es de mis libros preferidos, de cabecera, resulta que había visto que al parecer eso está disparado con una Canon. Y no me había fijado, porque además el único selfie de espejo que ya se los hacían en los 70, que tiene Luigi Guirri, no se ve la cámara, está ahí justo entre medias. Pero al parecer está hecho todo con Canon, en plan, con algo normal entre comillas, o sea, no es ni Leica, ni es Contax, no, son años 70 y es Canon. Y es interesante, o sea, el saber que realmente no necesitáis una cámara buena para hacer buenas fotos. Y me he ido por los cerros de Úbeda porque no sé qué es lo que me han preguntado. Calidad-precio. Calidad-precio, perdón, ya voy. Canon suelen ser súper baratas porque la bayoneta Canon es tal que así. Se quita con media rosca y se coloca. Hacer un adaptador de esto para digital es bastante imposible. Por eso, comparativamente, las ópticas apenas han subido de precio. Y los equivalentes en Canon son mucho más baratos que los de Nikon. Nikon ha envejecido muy mal en ese aspecto. Las de Contax, estas que os digo, o sea, las que tienen la montura Yashica, pero el nombre de Zeiss, y bayoneta C/Y, que es Contax /Yashica, están carísimas. O sea, esto, yo estoy pensando en hacer la pijada de quedármela, pero a la vez sé que realmente esto no va a dar un resultado espectacular, ni mucho menos. Es una buena óptica, ¿vale? Pero no va a tener nada en comparación con el 50-1.9 de Marta, sobre todo porque ella se va a ir al campo y yo me voy a quedar en Madrid y ella va a hacer fotos más bonitas y más espectaculares y yo no. Es decir, lo importante de la foto es estar ahí. ¿Qué me decías? Que una chica pregunta que tiene una práctica MTL5B que Mira, todavía no ha usado. Esta es la MTL5, Por si la puede 5B es ser genial. que- Vale. Si puedes vente un día por aquí, hablamos de ella. Pero... Preguntaba en concreto ella algo sobre el fotómetro. ¿Te has dicho algo Ah, del sí, el y- fotómetro es un poco infierno. Lo único es que tienes que tener la pila puesta debajo y el fotómetro va a funcionar mientras esté activado este botón que hay aquí al lado del disparador. Entonces vas a apretar este botón, se va a activar el fotómetro, vas a poder colocar los valores de apertura y velocidad, lo he hecho al revés, apertura y velocidad, ajustando la flechita en el centro y luego ya solamente haces la foto. Enfocas, avanzas y haces la foto. ¿Vale? Vale, quedan 5 minutos por si quieres ir un poco resumiendo con el fondo. No sé qué corolario hacer de todo esto, en verdad. Supongo que realmente si tengo que daros un consejo es lo que he dicho. Cualquier cámara que os permita controlar apertura, velocidad, enfoque y sensibilidad, si puede ser porque tenga fotómetro, es buena para empezar. Marta esta, la Yashica FX3, dice que ha heredado la FX3, bueno, pero también ha heredado la FX2, una Canon EOS 650 y otras cámaras. Entonces, realmente... no ha puesto ahí como la nota sentimental porque le gusta tocaros en el corazoncito, pero a la hora de la verdad podía haber elegido cualquiera de las otras dos. ¿Y por qué ha elegido esta? Porque es la que a ella más le ha valido en cuanto a las cosas que ella prefiere, de tamaño, peso y tal. Entonces, mirad qué es lo que busquáis vosotros, qué tipo de foto hacéis, porque al final una cámara no deja de ser una herramienta, ¿no? Y realmente, pues hay herramientas mejores para una cosa o para otra. Y tenéis que preguntaros, por ejemplo, José hace fotos de snow, si buscáis sus fotos. Pues puede tener hasta sentido que tenga una cámara que te funde un carrete en 15 segundos, porque dispara a 800 fotogramas por segundo, no sé cuántos son, 4 o 5. Es que tengo ganas de hacerlo, pero tiene carrete puesto. Entonces, ese clac, 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 tiene sentido por el tipo de fotos que él está intentando hacer. Pero Marta, que se dedica a hacer fotos a flores y a montañas, pues no quiere para nada esa ráfaga. Y si lo que vais a hacer es empezar a hacer fotos, realmente una cámara que os permita controlar los parámetros, que de hecho, por así decirlo, os obligue a tener que controlar esos parámetros, un año disparando con ella va a ser en plan una forma perfecta de aprender fotografía, de quitaros la técnica de en medio. Y ya veréis que incluso, al principio vale que es un rollo porque no atinas ni una con la velocidad y tal, al final acaba siendo tan intuitivo que vas caminando por la calle y diciendo sombra, F8 125, tal. Y en plan lo vas poniendo sin darte cuenta. Y luego llegas, miras el fotómetro y ves que a lo mejor te has equivocado en un paso o en dos. Pero no es el darle la vuelta a toda la ruleta, sino que es desde donde estoy, es hacer en plan un pequeño ajuste de clic y ya está, y hacer la foto. Entonces no sé, Y esta está rotísima. ¿Alguna focal para empezar? 50 milímetros siempre. A ver, para enfocar, es que, claro, meternos en focales ya es un mundo aparte. Un día si quieres hacemos un directo hablando de focales, efectos y demás. Pero la historia es la siguiente. Teóricamente 50 milímetros es el ángulo de visión del ojo humano. Es el ángulo de visión del ojo humano cuando miramos por la cámara, que es así, con un ojo guiñado. Entonces es el ángulo de visión de un ojo, en verdad. 35 sería como el ángulo de visión de los dos. Se supone que es como la histórica para empezar. Y se escoge siempre para empezar porque es la más
barata en relación luminosidad-precio. Aparte, prácticamente ningún 50 es de menos apertura de 1.7. 1.7, 1.9, f2, f2.8 si es alguno como los de práctica, que hay algunos sí un poco más normalito, pero realmente esto, al tener este tipo de esto, nos va a permitir, de apertura, nos va a permitir ver rápidamente los efectos de enfoque y desenfoque, que con un angular es prácticamente imposible de ver, y con un tele al final sientes que estás haciendo fotos a cosas muy, muy lejos. Así que nada, cualquier cámara con un 50 os puede valer perfectamente. Vale, pues si quieres vamos acabando. Pues vamos a ir terminando. Me dicen desde producción que tenemos que parar ya. Así que nada, espero que os haya resultado útil. El martes tendremos Marta, di tú estas cosas que se te dan No, mejor. me ha gustado mucho cómo has terminado con eso de que cada uno elija su cámara según sus necesidades, me parece basiquísimo. Y aunque haya algunas más específicas para empezar, pero bueno, que realmente si tú ya vas a empezar haciendo foto de estudio, pues igual no te pilles esto, evidentemente. Bueno, que sí, eso, nada, que hacemos resumen de todo esto, ampliamos un poquito de información y el martes tenemos post. Y el miércoles ya empezamos con el nuevo tema, formato medio, que se va a ser súper interesante y creo que va a haber muchísima gente interesada. Y nada, oye, si os viene mejor otra hora, otro día para los directos, pues también comentádnoslo porque hemos decidido esta, porque hemos dicho, bueno, la gente sale de trabajar, pero igual os apetece más a las 12 de la mañana. Lo cual sería genial, porque así no cerramos más tarde nosotros. Por ejemplo. No, como queráis. Y eso, que nada, mañana inauguración, celebración, así que si queréis Veniros. venir, venid. Hay cervezas. Jaime se ha tomado una antes ya. Bueno, las que queden, ¿eh? O sea, no prometemos nada. Que gracias por todo, de verdad. Lo dejamos guardado 24 horas y subimos a YouTube esta semana, la que viene, porque estamos un poco apurados. ¿Vale? Genial. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, ¿hay que parar?